Y ya está grabando. Bueno, bienvenidos sean señores, señoritas. Un gusto que estén por aquí. Vamos a trabajar juntos los viernes a la noche. Entonces, con probabilidad y estadísticas. Bienvenidos sean nuevamente. Ya les dejé el mensaje de bienvenida en el foro que tienen que completar. ¿Por qué? Porque ese les sirve como asistencia para esta semana. Entonces, he visto que 4 por ahí ya respondieron. Tienen que leer porque es un foro general para que vean qué dicen y entonces les siguen la corriente, por decirlo. Bueno, como ustedes saben, este semestre tenemos fijado o fijadas las tareas que tenemos que realizar cada semana. Entonces, les voy a leer para que tengan en cuenta. Ya seguramente en otras materias les habrá presentado también esto y que de alguna forma es eh, nuestra forma de trabajo que va a ser este semestre. Un ratito, acá tengo. Después les voy a colocar también en la plataforma. Bueno, me dice para los viernes presentación general, que es lo que estamos haciendo ahora por Zoom. Siempre les voy a dejar el link y la hora puede ser que sea un día antes o en el día, tienen que chequear nada más en nuestro horario. Generalmente vamos a empezar un poco más de las 7:30, 8 más o menos, porque hay mucha gente que a veces todavía no está en su casa, entonces para hacerle un poco de favor también a ellos. Después me dice uso del glosario. Tenemos ahora en la primera parte una, una parte que es glosario y que, por ejemplo, yo puedo dejarles ahí a veces y ustedes van completando también porque en un momento dado va a tener también un puntaje. Después, foro de presentación, que ya les dije, ese les va a servir ahora como asistencia. Entonces, tienen que hacer eso, por favor. Guía básica de la asignatura, que es esto que les estoy dando y que les voy a colocar después en la plataforma para que vean cada semana cómo vamos a trabajar. El cronograma del curso, que es el reflejo del semestre, esa es la planificación, que también les voy a colocar en la plataforma. La bibliografía básica les voy a presentar ahora. Indagación de conocimientos previos es una materia un poco nueva para algunos, aunque ya de alguna forma vieron en el colegio, pero seguramente ya pasó como 2 o 3 años, entonces para que tengan una idea, vamos a hacer de hoy en 8 una introducción a la materia y eso nos va a servir como indagación. Ahora no les voy a preguntar nada que tenga que ver con la materia, ni cómo se clasifica, ni para qué sirve. De hoy en 8 sí, ya vamos a empezar con todo. Mencionar reglamento académico vigente. El reglamento académico está colocado ya en la plataforma y también el reglamento ahora me dice que tenemos que trabajar de la forma como les estoy diciendo ahora, que ya tenemos estipulado cómo van a ser las semanas. El reglamento modo COVID también tienen en la plataforma y también tienen en la página web de la universidad que pueden leer ahí. Y bueno, la planificación que es mía de alguna forma para con académicos. Bueno, entonces eso es lo que tenemos como puntos para el día de hoy. Ahora sí les voy a compartir el material que vamos a utilizar en la materia. Es un material que está preparado de acuerdo al programa. De hecho, implica también eso que de alguna forma, eh, acá cuando yo les hablo del programa, ya tenemos directamente en el material todo lo que necesitamos saber. Este material yo les voy a colocar después en la plataforma también para que tengan con ustedes. Si tienen posibilidades, en lo posible traten de, por ejemplo, ya imprimir o, no sé, guarden ya en algún lado para que puedan notar lo que tenemos aquí. Bueno, este es el material. Algunos capaz tienen y les puede prestar, pueden usar sin problemas. O si hay gente que ya cursó, es el mismo material. Entonces, no vamos a tener problema con eso. Este es probabilidad y estadística, material de apoyo. Este programa o este material, así como les dije, ya está preparado, así como viene el programa. Entonces, justito tenemos todito acá. Tenemos el programa, tenemos la bibliografía, tenemos todo. Entonces, fíjense.
Es esto, la presentación es rechulina. Ahí les dice lo material preparado conforme al programa de la UPSA. Ahí está la asignatura, el profesor, la fundamentación. O sea, me dice universalmente el manejo adecuado de los conceptos y técnicas estadísticas es considerado como un instrumento útil para el buen desempeño en todas las profesiones. La estadística se ha convertido en los últimos tiempos como herramienta fundamental para cualquier ciencia. ¿Por qué? Porque estadística nos dan las técnicas o los métodos que de alguna forma cualquier persona puede realizar y le tiene que dar el mismo resultado. Y se utiliza en cualquier ciencia. Cuando realizamos algún estudio de algún fenómeno que estamos de alguna forma requiriendo responder a alguna cuestión que le llamamos hipótesis, sí o sí tenemos que utilizar estadística. ¿Por qué? Porque, así como les digo, nos dan las herramientas que necesitamos para poder de alguna forma tener en cuenta lo que está pasando en nuestro entorno y a partir de ahí tomar también la decisión que digamos que es conveniente por decirlo. Entonces, por eso es que es tan importante. Inclusive en algún momento determinado, cuando empiecen a hacer la tesis, sí o sí van a tener que aplicar estos métodos y un capítulo completo les va a llevar la parte de metodología. Entonces, por eso es que es tan importante esta materia y inclusive les va a ayudar más adelante para sus trabajos también, porque vamos a estudiar, por ejemplo, cómo presentar gráficos, cómo realizar gráficos, cuál es la manera correcta de, por ejemplo, si tengo de una forma u otra forma, cómo tiene que ser. Entonces, todo eso vamos a estudiar aquí. Ahora bien, la primera parte, cuando vamos a estudiar, vamos a utilizar Excel. Entonces, tienen que tener alguna máquina con ustedes para después hacer ustedes sus tareas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy explicando, en lo posible, no quiero que hagan a la par, por decirlo, a no ser que les diga, bueno, vamos a hacer una tarea y ahí sí tienen que hacer en tiempo real, por decirlo. Pero en lo posible, como no tenemos mucho tiempo, entonces lo que voy a querer es de que estén atentos cómo voy realizando las operaciones y después, obviamente, esa grabación les voy a subir también para que tengan como ayuda, memoria, por decirlo. Entonces, fíjense acá en el programa resumido. La unidad 1 es totalmente teórica, que vamos a ver de hoy en 8, y la unidad 2 y la unidad 3 es lo que vamos a hacer con Excel. Y la unidad última que es regresión y correlación. Entonces, para que tengan en cuenta que vamos a utilizar esa herramienta que les digo que cualquiera tenemos. Tenemos de alguna forma un software también que es muy útil, pero tendríamos que instalar. Y como no tenemos esa posibilidad de que yo les pueda enviar o no tenemos la licencia, es complicado para utilizar ese programa. Entonces vamos a usar Excel. Después me dice en la segunda parte, por lo general la información se transmite a través del lenguaje de la estadística, ciencia que permite encontrar una mejor solución a los problemas que se plantean en la práctica. Todo lo que nosotros de alguna forma encontramos como información, alguna vez alguien cuando procesó tuvo que haber utilizado métodos estadísticos. Es improbable que haya hecho de otra forma que no sea usando estadísticas. El propósito es introducir a la estadística descriptiva e inferencial en las carreras de la ingeniería, entrenar a los estudiantes en el dominio de las técnicas y métodos estadísticos fundamentales que les sirvan como instrumento apropiado para una comprensión más objetiva de las situaciones, tanto académicas como profesionales. Entonces, esa es la fundamentación, por qué es interesante y por qué es importante entonces esta materia para el programa de ustedes. Porque a veces también ustedes dicen, pero ¿para qué me va a servir si yo estoy siguiendo ingeniería en electrónica? Pero todo lo que implica electrónica no es solamente también utilizar manualmente algo. En algún momento tengo que hacer algún registro y tengo que analizar alguna situación que tiene que ver con esa ciencia, por ejemplo. Bueno, entonces el programa resumido es esto. En la unidad 1 es introducción a la estadística. Vamos a ver, por ejemplo, qué significa estadística, de dónde proviene, cuál es la clasificación, cuál es la función, cuál es la importancia.
vamos a ver terminología estadística. ¿Por qué? Porque la estadística es una ciencia. Y si es una ciencia, implica que tiene términos que son, digamos, exclusivos de ella. Entonces, por eso es que necesitamos también saber esos términos. Y, por ejemplo, a modo de referencia, vamos a estudiar qué es población, qué es muestra, qué significa muestreo, cuáles son las técnicas de muestreo. Vamos a estudiar, por ejemplo, cómo convertir datos en información. Vamos a estudiar, por ejemplo, variables, la definición, la clasificación, los ejemplos. Eso vamos a estudiar en la primera parte. Y de hecho, la primera parte es la única unidad que es teórica. Después ya todos los demás son ejercicios. La unidad 2, distribución de frecuencias. Así como les dije ya en algún momento determinado, cuando yo tengo demasiados datos dispersos en todas partes y, por ejemplo, alguien me dice, bueno, necesito que saquemos algún tipo de provecho de estos datos, por ejemplo, esos registros que realizamos normalmente en cualquier parte. Entonces, ¿qué implica eso? Que necesito saber cómo de alguna forma también condicionar o cómo llevar a una tabla esos datos dispersos y de alguna forma que esa tabla me permita o presentar de esa forma o llevarlo a un gráfico. Y cuando tenemos en un gráfico nos facilita y es mucho más fácil comprender qué es lo que está pasando con esos datos que están ahí todos dispersos. De alguna forma también la estadística viene a ser demasiado importante en nuestra era ahora porque ahora estamos hablando siempre de que estamos en la era de la información o en la era del conocimiento también le decimos. Entonces, ¿qué implica eso? De que en un 100% esas personas o esas empresas o esas instituciones que de alguna forma están presentando nuevos logros que tienen que ver con las ciencias, tuvo que haber utilizado estadística para presentar sus últimos avances, por decirlo. Después, en la unidad 3, vamos a estudiar a las medidas descriptivas. Cuando hablamos de medidas descriptivas, hablamos de medidas de centralización, medidas de variación, medidas de posición. Cuando hablamos de medidas de centralización, hay uno que nosotros ya conocemos y que siempre estamos utilizando, que es el promedio. En este caso, al promedio le llamamos media, media aritmética o media geométrica, podría ser. Después, vamos a calcular mediana, moda, vamos a calcular desviación típica, varianza, coeficiente de variación, desviación media, percentiles, cuartiles, toda esa parte estudiamos en medidas descriptivas. Hay gente que en el colegio ya tuvo estadística en su bachillerato, porque estadística creo que, si no me equivoco, estaba en ciencias sociales. Y creo que ciencias básicas también tenían ya estadísticas. Inclusive en el séptimo, octavo, noveno, en la colita ya nos daban también un poco de estadísticas. Entonces todo eso lo llevamos a algo más productivo, por decirlo, y ya hacemos que sea más aplicativo. Y calculamos ya en forma, digamos, sistematizada. ¿Por qué? Porque ya vamos a utilizar algún programa y no hacerlo a mano. Si estábamos en clases, sí tendríamos que hacer a mano porque no iba a poder pedirles, por ejemplo, que lleven sus máquinas para trabajar por dos cuestiones. Uno, por infraestructura. Dos, porque no podíamos utilizar la sala de informática porque siempre estaba lleno. Y otro, porque obviamente hay gente que eh, se va en colectivo y no les voy a pedir que lleven sus máquinas con ustedes y el peligro de los asaltantes y compañía. Bueno, entonces, la primera parte es lo que le llamamos estadística descriptiva. Esta estadística nos permite tan solo presentar datos y que el usuario, que le decimos usuario, tome los recaudos en el sentido de analizar a su manera, por decirlo. Y ahí queda. Cuando, por ejemplo, hay campañas electorales, es en donde vemos mucha estadística porque nos presentan, por ejemplo, en gráficos de tortas que le decimos, y cómo está la situación. Ahora con el tema del COVID, por ejemplo, se usa muchísimo también estadísticas porque cuando se presentan esos gráficos que tenemos, que le llamamos gráficos lineales, se utiliza estadística para poder realizar esa presentación, por decirlo. Y que si yo veo, por ejemplo, que aumenta, entonces no hace falta que haga un sobreesfuerzo para entender lo que está pasando cuando veo un gráfico. De hecho, también cuando yo tengo la capacidad de
saber hacer un gráfico, porque a veces también cualquiera se toma que se hace el inteligente y presenta gráficos, pero a veces en vez de facilitar, nos ayuda a no facilitar, por decirlo. ¿Por qué? Porque hay procedimientos para presentar un gráfico y yo tengo que entender con el primer vistazo que le dé. No tengo que hacer un sobreesfuerzo mental ni tengo que estar, no sé, poniendo la cabeza así en cualquier otro lado para entender lo que pasa. Y eso es lo que vamos a ver también a medida que vamos desarrollando esta parte de los gráficos. Después, la estadística inferencial es la parte un poco más complicadita y que de alguna forma no tienen que faltar en clases porque después va a ser complicado que encuentren afuera que alguien les ayude por decirlo. Entonces ahí vamos a estudiar la probabilidad como tal, o sea, ¿qué significa eso? Que la base se fundamenta ya sobre la probabilidad. Y ahí vamos a estudiar, por ejemplo, diferentes tipos de probabilidad. Probabilidad simple, probabilidad total, probabilidad compuesta, probabilidad condicional, probabilidad bayesiana. Ahí vamos a estudiar toda esa parte y los cálculos que necesitamos o las fórmulas que necesitamos para cada uno de esos tipos. Después, en la unidad 5, vamos a estudiar distribuciones teóricas de probabilidad. Ahí vamos a estudiar 3 modelos que son las más interesantes y las más importantes. Está uno que se llama distribución binomial. Esa distribución binomial estudia fenómenos cuyos resultados pueden ser solamente dos. Puede ser blanco o negro. Puede ser rojo o azul. Puede ser éxito o no éxito. En probabilidad le llamamos éxito y fracaso. Por ejemplo, un partido de fútbol, que sabemos que tiene que ver con estadística, por ejemplo, no vamos a poder estudiar. ¿Por qué? Porque eso viene a ser ¿qué cosa? Viene a tener dos resultados posibles. Entonces no vamos a poder estudiar eso. Tiene que tener solamente dos resultados posibles. Por ejemplo, compro o no compro, me voy o no me voy, por decirlo. Solo dos resultados posibles. Después, la otra distribución se llama una distribución de Poisson o distribución de Poisson. Esa es una distribución que estudia, por ejemplo, las colas que, por ejemplo, puede ocurrir en el tráfico, en el banco, en algún lado donde tenemos que hacer fila para comprar algo. Y también en donde, por ejemplo, tenemos situaciones de este tipo. Por ejemplo, la prosecución o la realización de un evento es tremendo y de que ocurra algo dentro de ese suceso es muy improbable. Por ejemplo, si estamos con máquinas que, por ejemplo, están produciendo, no sé, 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 unidades de algo y que salga, por ejemplo, un producto defectuoso, un producto fallado, es ínfimo. Entonces, en ese caso, utilizamos lo que se llama una distribución de Poisson. O, por ejemplo, cuando estamos llamando a una centralita para, no sé, una... Ustedes me escuchan, ¿verdad? No sé, alguien no me dice nada. Ah, Sí, bro, te escuchamos. ¿Me escuchan? Ah, bueno, bro, perfecto. estamos Sí, te atentos. escuchamos, profe. Estamos Dale, atendiendo. dale. Perfecto, perfecto. Porque a veces tengo que decir eso también. Por ahí se cortó y yo no me di cuenta. Perdón. Bueno, acá me dice que tenemos 10 minutos. No vamos a pasar 30 minutos hoy, por hoy. Bueno, entonces la distribución de Poisson. Y la otra distribución, que es la más interesante, que es la distribución normal o la campana de Gauss. La distribución normal tiene una característica que me dice que algo, un evento, un fenómeno que estudiamos, siempre va a empezar de abajo. Después va a tener un pico máximo y después empieza a decaer. Cualquier cosa que nosotros tenemos a nuestro alrededor y a nuestro entorno se comporta bajo una distribución normal. Por ejemplo, ahora que estamos estudiando, en algún momento dado, obviamente nacimos y después nos fuimos al preescolar, a la primaria, a la secundaria, a la terciaria, y ahora estamos en la universitaria y llegamos en un pico máximo. Y después vamos a dejar, obviamente, mucha gente ya de estudiar. Y si hay algunos que estudian, ya va a ser poco por decirlo. Y después ya nunca más vamos a estudiar. Entonces, fíjense que es así. Por ejemplo, nuestra edad, ¿qué pasa? Nacemos, edad 0, 1, 2, 3, 4, llegamos a una edad productiva en los 40, 50 y después nos vamos a
bajo otra vez hasta los 70, 80 y morimos. Entonces, fíjense que es algo que ocurre en la normalidad de los casos, por decirlo, y con la mayoría de las cosas que tenemos a nuestro entorno. Después tenemos en la unidad 4, en la unidad 6, teoría del muestreo. Como no siempre vamos a poder hacer el recuento total, por ejemplo, de Asunción o de las ciudades aledañas a Asunción o todo el país, no vamos a poder hacer siempre un recuento total. ¿Por qué? Porque eso implica mucho dinero, implica mucho tiempo, implica mucha gente que necesitamos. No vamos a poder hacer un censo todo el tiempo. Entonces lo que hacemos es tomar una pequeña parte de ese conjunto total y hablamos de una encuesta. Esa encuesta cuando realizamos hacemos solamente a una pequeña parte de ese conjunto total. Entonces a eso le decimos una teoría del muestreo. ¿Por qué? Porque esa pequeña parte que yo tomo de un total me tiene que servir para poder de alguna forma decir qué es lo que está ocurriendo en la población total. Y eso implica que si yo le estoy haciendo una entrevista a una persona, esa persona puede representar a 10, a 100, a 1000, a 100.000 personas de la población total, por decirlo. Entonces a eso le decimos teoría del muestreo. Y utilizamos entonces indicadores que nos dan la muestra para poder inferir sobre la población. Teoría de la estimación. La estimación más importante para nosotros es la media. Si yo tengo, por ejemplo, unos resultados de una muestra, yo podría decir, por ejemplo, entre qué valores se encuentra, por ejemplo, una media. Ahí también utilizamos mucho, hay gente acá en ingeniería industrial, después van a tener una materia que se llama control estadístico de procesos. En control estadístico de procesos lo que hacemos es graficar la producción diaria o la producción en un momento determinado. ¿Para qué graficamos? Para ver si esa máquina, por ejemplo, no tiene alguna avería o no me está dando algún tipo de fallas, por decirlo. Entonces, necesitamos sí o sí lo que le llamamos una tolerancia mínima y una tolerancia máxima. Y entonces trabajamos entre dos rangos, por decirlo. Y ahí se utiliza mucho esa teoría de estimación. En la unidad 8 utilizamos test o contraste de hipótesis. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros, por ejemplo, suponemos algo sobre algo que está ocurriendo, tenemos que llevarlo a lo que se llama hipótesis. Y esas hipótesis, entonces nosotros vamos a tener que utilizar también un muestreo para ver si aceptamos o rechazamos lo que estamos suponiendo. Y la última, que es la más interesante, que se llama regresión y correlación. Ahí vamos a hacer lo que se llaman pronósticos o proyecciones en el tiempo. Necesito, por ejemplo, mínimamente 4 o 5 par de datos y a partir de ahí yo puedo, por ejemplo, sacar un modelo y ese modelo me va a permitir hacer lo que se llama una proyección o puedo hacer lo que se llama una futurología. ¿Por qué? Porque vamos a proyectar en el tiempo eso que estamos estudiando. Cuando hablamos de regresión y correlación, por ejemplo, yo puedo decir consumo e ingreso. Por ejemplo, ¿qué implica eso? Consumo es todo lo que nosotros estamos gastando todo el tiempo en cualquier cosa. Puede ser alimento, ropa, educación, salud. Ingreso es lo que percibimos como salario. Y obviamente, si yo tengo un salario más alto, voy a tener un consumo más alto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, registrado cuánto es mi salario y cuánto es lo que yo estoy gastando en diferentes periodos, entonces me puede permitir también hacer un pronóstico en el tiempo de cuánto gastaría si gano tal o cual cantidad, por decirlo. La bibliografía, que en algún momento dado, si quieren, por ejemplo, ahondar en detalles, entonces tienen acá este material que yo les voy a dejar ahí en la plataforma y que ustedes tienen que tener con ustedes, porque después de las tareas, por ejemplo, yo directamente cuando estoy desarrollando ya les voy a decir página 10, página 15, letra A. Así voy a hacer en mis presentaciones también en Zoom y entonces tienen que tener con ustedes en el día de las clases. Entonces ahí tienen la bibliografía básica para, por ahí quieren bajar, porque la mayoría de estos materiales están en PDF en diferentes dominios de Internet. Y eso es lo que les podría decir, porque después ya viene nuestra primera unidad. Entonces, lo que les voy a pedir encarecidamente es que por favor no falten y si van a faltar, traten de ponerse al día, no vayan a esperar hasta la siguiente clase para
que estemos ahí, digamos, queriendo entender qué fue lo que pasó, porque se nos va a complicar mucho si dejamos. ¿Por qué? Porque de alguna forma son todos procesuales o secuenciales. Eso implica que uno va a ser, va a depender de lo que hayamos visto la semana pasada, por decirlo. Entonces, no falten, por favor, esa va a ser mi recomendación. Y si hay tareas, en lo posible, traten de hacer, sacrifiquen cualquier día, cualquier hora que tengan de sus vidas y pónganse al día, por favor. Si, por ejemplo, un viernes terminamos rápido o ya les ayuda a hacer una tarea, entonces ya subimos ahí. O por ejemplo el sábado a la tarde, entonces ya ponen como una agenda y ahí ya hacen sus tareas. No dejen a última hora, por favor. Eso sí les voy a pedir. La materia no es difícil, pero si nos dejamos estar, sí nos puede afectar demasiado. Entonces eso no quiero. Quiero que todos pasen y todos comprendan lo que implica esta materia. ¿Alguna consulta, señores? ¿Algo que quieran decirme? Ahí ya hay un link para estar en conjunto todos en el WhatsApp. ¿Algo que quieran decirme? Porque ya vamos terminando, tenemos menos de 2 minutos. ¿Algo que quieran agregar, preguntar rápidamente? ¿O está todo claro? No estaba atento, profe, pero ese material que vos tenés ahora mostrando compartido en la pantalla va a subir al portal, ¿verdad? Sí, les voy a subir en el portal, sin problemas. El material completo. Lo que podría hacer Bueno, también es subir por cómo vayamos avanzando, pero es mejor que tengan ya de una vez y no estar jodiendo cada semana con material. Entonces yo directamente les pongo, no sé, vamos a suponer que me adelanto y les digo, bueno, hoy vamos a utilizar la página 10 y 15. Por ahí van imprimiendo de a poco, entonces, para que sepan qué página vamos a usar. ¿Estamos? sí, está bien, profe. ¿Sí? Gracias. Ahí en el chat está otra vez el link para el WhatsApp. Traten de tomar de ahí y entonces nos vemos, si Dios quiere, en 8 días más. Cuídense mucho, por favor, porque ahora estamos muy enquilombados con ese tema del COVID. Si están saliendo, por favor, doble cuidado. Eso sí les voy a pedir también, para que no faltemos en el último día del examen por alguna cuestión que tenga que ver con eso. Mucha fuerza, bienvenidos sean otra vez y un gusto estar con ustedes siempre. ¿Saben eso? Gracias, profe. Chaucito, Gracias, un gusto. profe. Chao. Vayan a descansar. Suerte. Buen fin de semana. Igualmente, profe, cuídate. Dale, chaucito. Chau, chau. Yo se la ya. Éxitos siempre. Chau, Carlos Galeano.